Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy la lectura viene precedida por un hecho triste, que es el fallecimiento de la escritora canadiense Alice Munro. Alice Munro, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2013, fue considerada por el jurado que otorga este premio como la maestra del relato breve contemporáneo. Entonces, evidentemente no podía faltar en nuestro canal, y de hecho ya tenemos un relato leído que lo utilizamos como también una celebración en ese momento de nuestros 2 años de canal. Y ahora, 2 años más tarde, cuando ya hemos sobrepasado los 4 años, pues volvemos a ella. Y si no lo hemos hecho más seguido, es simplemente porque Alice Munro es una escritora que se ha manejado siempre en el terreno del relato breve de extensión más bien larga. Digamos que sus cuentos son bastante extensos, de una extensión media. No llegan a considerarse novela breve, pero sí que son unos cuentos bastante extensos, lo que nos impide leeros más seguido en el canal. Pero bueno, con motivo de su fallecimiento creo que es una buena idea volver a visitarla, y estoy seguro que pues me sabréis perdonar si este vídeo se extiende un poco más de lo habitual. Bien, como digo, en su momento con Almu leímos en conjunto uno de los cuentos en el canal, así que también podéis volver a escucharlo si os apetece. Y ahora yo quería traer pues uno de sus libros, La vista de Castle Rock, que fue publicado originalmente en 2006, y que es uno de sus más personales, o está considerado como uno de los libros más personales, ya que en él pues entrelaza una serie de relatos que tienen que ver todos con una saga familiar de una familia que emigra desde Escocia hasta los Estados Unidos primero y Canadá después, y que tiene mucho que ver con la biografía y los ancestros de Alice Munro. Alice Munro, que originalmente nació con el apellido Laidlaw, pero adoptó el apellido de su primer marido, de James Munro. Bien, sin más, porque ya hemos hablado mucho de ella y seguramente habréis leído muchísimo en prensa en estos últimos días, con motivo de su fallecimiento con 92 años, vamos a leer un cuento de La vista desde Castle Rock, que se titula Las agrestes tierras de Morris. Los hijos de William se criaron en Esquesing, entre sus primos. Los trataron bien, pero el dinero no alcanzó para mandarlos al instituto o a la universidad, si es que alguno de ellos quiso ir o se lo consideró apto, y no heredarían tierras. Así las cosas, en cuanto tuvieron edad suficiente, partieron hacia otras regiones inhóspitas. Los acompañó uno de sus primos, un hijo de Andrew. Lo llamaban Gran Rob, porque tenía el mismo nombre que el tercer hijo de Will y Mary, a quien ahora llamaban Pequeño Rob. En la vejez, el Gran Rob adoptó la costumbre o el deber familiar de escribir sus memorias para que quienes venían detrás supieran cómo habían sido las cosas. El tercer día de noviembre de 1851, mis dos primos y yo, Thomas Laidlaw, ahora en Blyth, y su hermano John, que se marchó a British Columbia hace varios años, cargamos una caja de ropa de cama y unos cuantos utensilios de cocina en una carreta y abandonamos el condado de Halton para probar fortuna en las tierras agrestes del municipio de Morris. El primer día solo llegamos a Preston, ya que en Nagasewella y Puslinch las carreteras estaban en muy mal estado. Al día siguiente llegamos a Shakespeare y la tarde del tercer día a Stratford. Las carreteras empeoraban a medida que avanzábamos hacia el oeste, así que pensamos que era mejor enviar nuestro equipaje y nuestros fardos a Clinton en diligencia. Pero la diligencia no hacía ese trayecto hasta que las carreteras se deshelasen. Así que devolvimos los caballos y la carreta, pues otro primo nos había acompañado para llevárselos de vuelta. John Laidlaw, Thomas y yo nos echamos al hombro las hachas y nos encaminamos hacia Morris. Encontramos un sitio donde alojarnos, aunque tuvimos que dormir en el suelo, tapados con un edredón. Hacía un poco de frío porque se acercaba el invierno, pero ya preveíamos alguna que otra privación y nos arreglamos como pudimos. Empezamos a abrir un camino en la maleza hasta las tierras de John, ya que eran las más cercanas al lugar donde nos hospedábamos, y luego cortamos troncos para una cabaña y grandes planchas acanaladas para techarla. El dueño de la casa donde nos alojábamos tenía una yunta de bueyes y nos la prestó para arrastrar los troncos y las planchas. Después conseguimos ayuda de unos cuantos hombres para construir la cabaña, pero eran muy pocos, ya que solo había 5 colonos en el municipio. Aún así levantamos la cabaña sin problemas y colocamos en lo alto las planchas acanaladas. Al día siguiente comenzamos a rellenar con barro las grietas entre los troncos, allí donde quedaban más separados, y metimos musgo en las grietas entre las planchas. La cabaña quedó bastante cómoda, y como empezábamos a cansarnos de caminar por la nieve cada noche y cada mañana, y la cama era dura y fría,
fuimos a Goderich para intentar conseguir trabajo durante unos días y ver si habían llegado nuestras cajas y utensilios de cocina. No encontramos a nadie que necesitara ayuda, pese a que los tres teníamos un aspecto presentable. Encontramos a un hombre que quería que le cortáramos leña, pero no podía alojarnos, así que llegamos a la conclusión de que debíamos volver a Morris, ya que allí había mucha madera que cortar. Decidimos apañarnos por nuestra cuenta. Compramos un tonel de pescado en Goderich y cargamos parte del contenido a las espaldas. Cuando atravesábamos el municipio de Colborne, compramos un poco de harina a un hombre, y como iba a Goderich, se ofreció a llevarnos el resto del pescado y un tonel de harina hasta Manchester, ahora Auburn. Nos reunimos con él allí, y el viejo señor Elkins transportó en barca el pescado y la harina al otro lado del río, y tuvimos que acarrearlos desde allí. No me gustó tener que llevar a cuestas nuestras provisiones. Fuimos a nuestra propia cabaña y buscamos unas cuantas ramas de tuya para hacer un lecho y una gran plancha de olmo para poner a modo de puerta. Un francés de Quebec le había dicho una vez a John que en las cabañas de madera el fuego se encendía en el centro. Así que John dijo que encendería el fuego en el centro de nuestra cabaña. Conseguimos 4 postes y construimos la chimenea sobre ellos. Encima de los postes pusimos losas, como en una casa, con la intención de asegurarlas con barro por dentro y por fuera. Antes de irnos a nuestro lecho de ramas de tuya, encendimos una gran fogata, y cuando uno de nosotros despertó en la noche los postes se habían prendido y algunas de las planchas acanaladas también ardían con llama viva. Derribamos pues la chimenea y no nos costó apagar el fuego de las planchas, ya que eran de madera de tilo verde. Ya no volvió a hablarse de hacer fuego en medio de la casa. En cuanto amaneció, empezamos a construir la chimenea al fondo de la casa, pero Thomas se reía a menudo de John y le hacía bromas sobre el fuego en medio de la cabaña. Pero levantamos la chimenea y cumplió su función. Nos fue mucho más fácil cortar la madera cuando despejamos los alrededores de pequeños árboles y ramas. Y así seguimos batallando durante un tiempo, ocupándose Thomas de hornear y guisar porque a él se le daba mejor. Nunca lavábamos los platos y usábamos uno nuevo en cada comida. Un hombre, un tal Valentine Harrison, establecido en el extremo sur de la parcela 3, concesión 8, nos mandó una gran piel de búfalo para taparnos con ella en el lecho. Construimos un tosco armazón de cama y de través tendimos tallos de sauce trenzados en lugar de cuerda, pero como los tallos se combaban mucho en el centro de la cama, cogimos 2 varas y las colocamos a lo largo por debajo de las ramas de tuya para que cada uno de nosotros tuviera su lugar en la cama y no rodáramos encima del que estaba en medio. Esto fue toda una mejora en nuestra cama de solteros. Seguimos batallando así, hasta que nuestros baúles y utensilios de cocina llegaron a Clinton, y pedimos a un hombre que nos los trajera de allí con su yunta de bueyes y su trineo. En cuanto tuvimos nuestra ropa de cama nos sentimos en la gloria, porque llevábamos 5 o 6 semanas durmiendo sobre las ramas de tuya. Talamos un gran fresno y lo partimos en planchas, que luego labramos para hacer un suelo en nuestra cabaña, y así las cosas empezaban a cobrar forma. Más o menos a principios de febrero, mi padre trajo a la madre y a la hermana de John y Thomas para quedarse un tiempo con nosotros. Encontraron muchas dificultades al atravesar Hulett, ya que no había puentes en ninguno de los muchos torrentes y no estaban helados. Llegaron a Kenneth Baines, donde ahora está Blythe, y mi padre dejó allí los caballos y a la tía y a la prima y salió a buscarnos para que los guiáramos el resto del camino. La carreta solo volcó una vez antes de llegar, pero los caballos estaban muy cansados, porque la nieve era tan profunda que se detenían a cada pocos pasos. Por fin llegamos a la cabaña y pusimos los caballos bajo cubierto, y como mi padre había traído provisiones, estábamos bastante a gusto. Mi padre quiso llevarse pescado abundante a casa, así que al día siguiente fuimos a Goderich y compramos el pescado. Un día después partió de vuelta a casa. Regresé a Morris, donde la tía y la prima lo habían dispuesto todo con mucho estilo. Thomas quedó exento de hornear y guisar, y todos pensamos que el cambio era para mejor. Seguimos trabajando, talando algunos de los árboles más grandes, pero no estábamos muy acostumbrados a ese trabajo, y con la nieve otra vez profunda avanzábamos muy despacio. Hacia primeros de abril de 1852 cubría la nieve una corteza muy dura, tanto que se podía correr por encima en cualquier sitio. Como yo tenía que buscar una parcela para un antiguo vecino, el 5 de abril salimos a ver unas cuantas parcelas desocupadas en venta. Cuando estábamos a unos 8 o 10 kilómetros de nuestra cabaña, cayó una fuerte nevada, y como el viento del este cubrió las señales en los árboles, nos costó mucho encontrar el camino de regreso a casa. La tía y la prima se alegraron mucho de vernos cuando llegamos, convencidas como estaban de que nos habíamos perdido. Ese invierno yo no hice nada en mi terreno. Tampoco Thomas.
John y él trabajaron juntos durante unos años. Regresé a Halton en primavera y volví a Morris en el otoño de 1852 y levanté mi propia cabaña, y una parte se vino abajo ese invierno. Mis primos y yo trabajábamos juntos siempre que hacía falta. En otoño de 1853 me ayudaron a talar y cerrar y ya no volví a Morris hasta la primavera de 1857, cuando tenía una esposa con quien compartir mis penurias, alegrías y desdichas. Llevo aquí, 1907, 60 años y he padecido penalidades y visto muchos cambios tanto en los habitantes como en el paisaje. Durante los primeros meses llevábamos a cuestas nuestras provisiones a lo largo de 12 kilómetros. Ahora hay un tren a menos de 500 metros. El 5 de noviembre de 1852 talé el primer árbol de mi parcela, y si ahora tuviera los árboles que entonces había en ella, sería el hombre más rico del municipio de Morris. James Laidlaw, el hermano mayor de John y Thomas, se trasladó a Morris en el otoño de 1852. John se ocupó de construir una cabaña para James Waldie, que más tarde sería su suegro. James y yo fuimos a ayudar a John a construirla, y cuando talamos un árbol, una de las ramas al caer el tronco se partió y salió lanzada hacia atrás, golpeando a James en la cabeza y matándolo en el acto. Tuvimos que acarrear su cuerpo 2 kilómetros hasta la casa más cercana, y yo me vi obligado a comunicar la triste noticia a su mujer, su madre y su hermana. Fue la misión más triste de mi vida. Me vi obligado a pedir ayuda para trasladar el cuerpo a casa, ya que había solo un sendero a través de la maleza, y la nieve era profunda y blanda. Eso ocurrió el 5 de abril de 1853. He visto muchos vaivenes desde que vine a Morris. En esta concesión solo quedan 3 de los primeros colonos, y los descendientes de otros 5 que fueron primeros colonos. En otras palabras, solo viven 8 familias en las parcelas que sus padres ocuparon entre Walton y Blyth, una distancia de 13 kilómetros. El primo John, uno de los 3 que vinieron aquí en 1851, dejó este mundo el 11 de abril de 1907. Los viejos Laidlaw han muerto casi todos. El primo Thomas y yo somos ahora, 1907, los únicos supervivientes de los primeros que vinimos a Morris. Y el lugar que ahora nos conoce, pronto ya no nos conocerá, porque somos seres viejos y frágiles. James, en su día Jamie Laidlaw, murió como su padre en un lugar donde no existían aún registros de defunción fiables. Se cree que lo enterraron en un rincón de la parcela que él y sus hermanos y su primo habían desboscado, y en algún momento alrededor de 1900 sus restos se trasladaron al cementerio de Blyth. El gran Rob, que escribió este relato sobre el asentamiento en Morris, fue padre de muchos hijos e hijas: Simon, John, Duncan, Forrest, Sandy, Susan, Maggie, Annie, Lizzie. Duncan se marchó pronto de casa. Ese nombre es correcto, pero respecto a los otros no estoy del todo segura. Se marchó a Guelph y rara vez volvieron a verlo. Los otros se quedaron en Morris. En la casa había espacio suficiente para todos. Al principio sus padres vivieron con ellos. Luego, durante varios años, solo estuvo su padre y al final se quedaron solos. La gente ni siquiera recordaba que hubiesen sido jóvenes alguna vez. Volvieron la espalda al mundo. Las mujeres se peinaban con raya en medio y el pelo muy estirado, pegado a la cabeza, pese a que la moda de la época eran los flequillos y los moños. Llevaban vestidos oscuros de falda estrecha que se confeccionaban ellas mismas, y tenían las manos rojas porque a diario restregaban con lejía el suelo de pino de la cocina, que relucía como el terciopelo. Eran capaces de ir a la iglesia, cosa que hacían todos los domingos, y volver a casa sin haber cruzado una palabra con nadie. Cumplían con su observancia religiosa, pero sin poner el menor sentimiento en ello. Los hombres tenían que hablar más que las mujeres, debido a sus transacciones en el molino o la quesería, pero no gastaban saliva ni tiempo. Eran honrados pero inflexibles en todos sus tratos. Si ganaban dinero nunca era con la intención de comprar maquinaria nueva o trabajar menos o vivir con mayores comodidades. No eran crueles con sus animales, pero no los trataban con sentimentalismo. La dieta de la familia era muy sencilla y en las comidas bebían agua en lugar de té. Así pues, sin presión alguna de la comunidad ni de su religión, la fe presbiteriana seguía siendo conflictiva y retorcida, pero no asediaba el alma con la misma ferocidad que en los tiempos de Boston. Se habían forjado una vida que era monástica, sin apariciones milagrosas ni momentos de trascendencia. La tarde de un domingo de otoño, Susan miró por la ventana y vio a Forrest ir de un lado a otro en el extenso campo de delante, donde quedaba solo el rastrojo de un trigal. Pisaba con fuerza. Se detuvo y evaluó lo que hacía. ¿Pero qué hacía? Susan no estaba dispuesta a darle la satisfacción de preguntar. Resultó que antes de las primeras heladas debía cavar un gran hoyo. Trabajaba de día y a la luz de un farol.
Llegó a la profundidad de casi 2 metros, pero era un hoyo demasiado grande para ser una tumba. De hecho, sería el sótano de una casa. Sacaba la tierra con una carretilla, usando una rampa que había construido. Arrastró grandes piedras desde la pila de piedras hasta el interior del establo, y allí, pasado el invierno, las labró con un cincel a fin de revestir las paredes del sótano. No abandonó su parte de las labores de la granja, pero trabajaba en este solitario proyecto hasta bien entrada la noche. La primavera siguiente, en cuanto el hoyo se secó, fijó las piedras en su sitio con argamasa para construir las paredes del sótano. Colocó la tubería para el desagüe y mandó construir la cisterna. Luego sentó los cimientos de piedra para su casa, dejándolos a la vista. Era evidente que ese proyecto no era para una cabaña de 2 habitaciones. Era una casa auténtica y cómoda. Requeriría un camino de acceso y un canal de desagüe, y ocuparía tierra de cultivo. Al final sus hermanos hablaron con él. Dijo que no cavaría el canal hasta el otoño, cuando se hubiese recogido la cosecha, y en cuanto al camino, no formaba parte de sus planes y suponía que podía ir hasta allí desde la casa principal por un estrecho sendero, sin privarlos de más grano del necesario. Ellos le dijeron que aún así había que tener en cuenta la casa, la tierra que les quitaba la casa, y él dijo que sí, que era verdad. Pagaría una suma razonable, dijo. ¿De dónde la sacaría? Podía calcularse en función del trabajo que ya había dedicado a la granja, deduciendo los gastos de manutención. Renunciaría asimismo a su parte de la herencia, y eso debía bastar para cubrir el valor del hoyo en el campo. Propuso dejar de trabajar en la granja y buscar empleo en el aserradero. Sus hermanos no podían dar crédito a lo que oían, del mismo modo que hasta que Forrest colocó aquellas piedras enormes y permanentes, no habían podido dar crédito a lo que veían. Muy bien, dijeron. Si quieres ser el hazmerreír de todos, pues adelante. Se fue a trabajar al aserradero y en las largas horas del anochecer levantó la estructura de su casa. Tendría 2 plantas, con 4 habitaciones y una cocina de parte a parte, y una despensa y un gran salón. Las paredes serían de tablones con revestimiento de ladrillo. Debería comprar los ladrillos, claro, pero los tablones que pensaba usar para el interior de las paredes estaban apilados en el establo, un remanente del viejo cobertizo para el ganado que sus hermanos y él habían derribado al construir el nuevo establo en pendiente. ¿Tenía derecho a emplear esos tablones? En rigor no, pero no se había previsto ningún otro uso para ellos, y la familia sentía cierta inquietud ante lo que pudiera pensar la gente si discutían y reñían por nimiedades. Forrest cenaba ya en una posada de Blythe a raíz de ciertos comentarios de Sandy respecto al hecho de que él comiera en la mesa familiar, de que comiera el fruto del trabajo de los demás. Le habían permitido quedarse la tierra para la casa cuando él la reclamó como suya, porque no querían que anduviese por ahí criticando su mezquindad, y con esa misma actitud le dejaron quedarse con los tablones. Aquel otoño techó la casa, aunque no puso las tejas, e instaló una estufa. En ambas tareas contó con la ayuda de un hombre que trabajaba con él en el aserradero. Era la primera vez que alguien ajeno a la familia trabajaba en sus tierras, salvo por la construcción del establo en tiempos de su padre, y en aquella ocasión el padre se enfadó con las hijas porque éstas sirvieron toda la comida en mesas de caballetes en el patio y luego desaparecieron para no tener que atender a desconocidos. El tiempo no las había vuelto más accesibles. Mientras el ayudante estuvo allí, y en realidad no era un desconocido, sino un hombre del pueblo que no iba a su misma iglesia, Lizzie y Maggie no quisieron ir al establo a pesar de que les tocaba ordeñar a ellas. Tuvo que ir Susan. Siempre era ella la que hablaba cuando tenían que entrar en una tienda a comprar algo, y era ella quien llevaba la voz cantante ante todos los hermanos de la casa. Era ella quien había establecido la norma de que nadie debía poner en tela de juicio a Forrest durante las etapas iniciales de su empresa. Por lo visto pensaba que abandonaría el proyecto si no despertaba interés ni había prohibición alguna. Lo haces solo para llamar la atención, decía ella. Y desde luego llamó la atención. No tanto la de sus hermanos, que evitaban mirar por las ventanas de ese lado de la casa, como la de los vecinos, e incluso la gente del pueblo que los domingos pasaba por delante exprofeso. El hecho de que hubiese buscado trabajo fuera de casa y de que comiese en la posada pese a que nunca tomaba allí una copa, de que prácticamente hubiese abandonado a su familia, era un tema de conversación muy extendido. Implicaba una ruptura tal con respecto a lo que se sabía sobre el resto de la familia que resultaba casi escandaloso. La marcha de Duncan por entonces ya estaba más o menos olvidada. La gente se preguntaba qué había pasado, al principio a espaldas de Forrest y al final ante sus narices. ¿Se habían peleado? No. Ah, bueno. Ah, ¿pensaba casarse? Si aquello era una broma, él no se lo tomó como tal. No dijo ni sí, ni no, ni quizá. No había un solo espejo en la casa de la familia, salvo uno pequeño y ondulado con el que se afeitaban los hombres.
Las hermanas podían decirse mutuamente si estaban presentables, pero en la posada había un descomunal espejo detrás de la barra, y Forrest podría haber visto en él que era un hombre de aspecto más que aceptable, cercano a los 40 años, alto, de cabello negro y espalda ancha. De hecho, las hermanas eran aún más guapas que los hermanos, pero nunca las miró nadie tan detenidamente como para reparar en ello. Tal es el efecto del estilo y la conducta. Así pues, ¿por qué no iba a pensar en la posibilidad del matrimonio, si es que no había pensado ya en ello? Ese invierno solo lo separaron de las inclemencias del tiempo las paredes de madera y las tablas provisionales que tapiaban los vanos de las ventanas. Levantó los tabiques interiores y construyó la escalera y los armarios, y tendió las últimas tablas de roble y pino en el suelo. En el verano siguiente construyó la chimenea de ladrillo para sustituir el tubo de la estufa que asomaba por el tejado, y cubrió toda la estructura con ladrillos rojos nuevos, colocados tan bien como podía haberlo hecho cualquier albañil. Encajó las ventanas, retiró las puertas de tablones e instaló puertas ya hechas en la parte de detrás y de delante. Instaló una estufa moderna con horno para cocer y horno para calentar y la caldera para el agua. Conectó las tuberías a la chimenea nueva. La mayor tarea que quedaba era revocar las paredes interiores, y ya estaba preparado para eso cuando los días empezaron a refrescar. Primero una tosca capa de yeso, luego otra capa alisada meticulosamente. Sabía que había que colocar encima papel pintado, pero ignoraba cómo elegirlo. Entretanto, todas las habitaciones eran de una claridad magnífica, con el yeso resplandeciendo dentro y la nieve fuera. La necesidad de amueblar lo cogió por sorpresa. En la casa donde había vivido con sus hermanos se imponían los gustos espartanos. Nada de cortinas, solo postigos de color verde oscuro, suelos desnudos, sillas duras, nada de sofás, estantes en lugar de alacenas. La ropa colgada en ganchos detrás de las puertas en lugar de roperos, y más ropa de la que podía guardarse de esa manera se consideraba un exceso. Él no deseaba imitar por fuerza esa forma de vida, pero tenía tan poca experiencia de otras casas que no sabía qué más podía hacerse. No podía permitirse, ni quería, convertir la casa en algo parecido a la posada. De momento pasaría con los objetos desechados que había en el establo: una silla a la que faltaban 2 travesaños, unos estantes rudimentarios, una mesa donde antes desplumaban a los pollos, un catre con mantas de caballo a modo de colchón. Todo esto lo colocó en la misma habitación que la estufa, dejando por entero vacíos los demás cuartos. Susan había decretado, cuando vivían todos juntos, que Maggie debía ocuparse de la ropa de Sandy, Lizzie de la de Forrest, Annie de la de Simon y ella de la de John. Eso implicaba planchar y remendar y surcir calcetines, y tejer bufandas y chalecos y confeccionar camisas nuevas en función de la necesidad. A partir del momento en que Forrest se marchó, Lizzie ya no debía seguir cuidándolo, ni mantener trato alguno con él. Pero llegó un momento, 5 o 6 años después de acabar de construirse la casa, que ella decidió por su propia cuenta ir a ver cómo le iban las cosas. Para entonces Susan estaba enferma, muy debilitada por una anemia perniciosa, así que sus normas no siempre se cumplían. Forrest había abandonado el empleo en el aserradero. La razón era, al decir de la gente, que no soportaba las continuas pullas sobre su supuesto matrimonio. Circulaban historias sobre él, como la de que iba a Toronto en tren y se pasaba todo el día sentado en Union Station buscando a una mujer que cumpliera con sus requisitos, sin encontrarla. Corría asimismo la historia de que escribió a una agencia de Estados Unidos y después, cuando una robusta hembra llamó a su puerta, se escondió en el sótano. Los más jóvenes del aserradero fueron especialmente crueles con él, dándole consejos absurdos. Consiguió trabajo de portero en la iglesia presbiteriana, donde no tenía que ver a nadie excepto al pastor o algún que otro miembro oficioso del consejo, y ninguno de ellos era de esos individuos proclives a hacer comentarios personales o burdos. Lizzie cruzó el campo una tarde de primavera y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Pero no estaba cerrada con llave, y entró. Forrest no dormía. Estaba tumbado en el catre, totalmente vestido, con los brazos detrás de la cabeza. ¿Estás enfermo?, preguntó Lizzie. Ellos nunca se acostaban de día a menos que estuvieran enfermos. Forrest contestó que no. No le echó en cara haber entrado sin que la invitara a pasar, pero tampoco la recibió con los brazos abiertos. La casa olía mal. No había llegado a poner el papel pintado en las paredes y flotaba aún cierto tufo a yeso fresco. También se percibía el olor de las mantas de los caballos y de otra ropa que no se había lavado desde hacía mucho tiempo, si es que se había lavado alguna vez, y de grasa rancia en la sartén y hojas de té amargas en la tetera. Forrest había adquirido la extravagante costumbre de beber té en lugar de agua caliente. Las ventanas se veían empañadas a la luz del sol primaveral y había moscas muertas en los alféizares. ¿Te ha enviado Susan?, preguntó Forrest. No, respondió Lizzie.
Susan no está bien. Forrest no tuvo nada que decir a eso. ¿Ha sido Simon? He venido por decisión propia. Lizzie dejó el paquete que llevaba y buscó una escoba. En casa estamos todos bien, dijo, como si él se lo hubiese preguntado, excepto Susan. El paquete contenía una camisa nueva de algodón azul, además de media hogaza de pan y un trozo de mantequilla fresca. El pan que cocían las hermanas era excelente y la mantequilla sabrosa, elaborada con leche de vacas de Jersey. Lizzie había cogido estas cosas sin permiso. Esto fue el principio de una nueva organización en la familia. Cuando Lizzie llegó a casa, Susan se levantó el tiempo necesario para decirle que debía irse o quedarse. Lizzie contestó que se iría, pero para sorpresa de Susan y de todos los demás, pidió su parte de los bienes familiares. Simon apartó lo que le correspondía con severa justicia, y fue así como por fin la casa de Forrest se amuebló, aunque exiguamente. No pusieron papel pintado ni colgaron cortinas, pero todo estaba limpio y reluciente. Lizzie había pedido una vaca y media docena de gallinas y un cerdo para criarlo, y Forrest reanudó las labores de carpintería para construir un establo con 2 pesebres y un pajar. Cuando Susan murió, se descubrió que había acumulado unos ahorros considerables y también les tocó una parte de eso. Compraron un caballo y una calesa en los tiempos en que los carruajes empezaban a ser habituales por aquellos caminos. Forrest dejó de ir a pie a su trabajo y los sábados por la noche Lizzie y él iban en coche al pueblo a comprar. Lizzie reinaba en su casa como cualquier mujer casada. Una noche de Halloween, y por entonces Halloween era una ocasión para gastar bromas pesadas más que para hacer regalos, alguien dejó un fardo delante de la puerta de Forrest y Lizzie. Lizzie fue la primera en abrir la puerta por la mañana. Se había olvidado de que era Halloween, fiesta a la que nadie en la familia prestaba la menor atención, y cuando vio la forma del fardo lanzó una exclamación, más de asombro que de indignación. En medio de un rebujo de lana raída vio la forma de un bebé, y alguna vez habría oído hablar de que se abandonaban bebés dejándolos a las puertas de las personas que podían cuidar de ellos. Por un largo momento debió de pensar que eso acababa de ocurrirle a ella, que realmente había sido elegida para tal obsequio y obligación. Entonces se acercó Forrest desde el fondo de la casa y la vio agacharse y recoger el bulto, y él supo de inmediato qué era. También ella lo supo en cuanto lo palpó. Un haz de paja envuelto en arpillera, amarrado con cordones para darle aspecto de bebé, y la cara dibujada con ceras en el lugar correspondiente de la arpillera, para representar toscamente la cara de un bebé. Menos inocente que Lizzie, Forrest captó la insinuación y le arrancó el fardo de las manos, lo hizo pedazos y metió los pedazos en la estufa. Ella comprendió que no convenía hacer preguntas al respecto, ni mencionarlo siquiera en el futuro, y no lo hizo. Tampoco él lo mencionó, y la anécdota pervivió solo como rumor para ser puesta en duda y condenada por quienes la transmitían. Estaban muy unidos, decía mi madre, que en realidad no los había conocido, pero en general era partidaria de las relaciones fraternales, sin la mancha del sexo. Mi padre de niño los había visto en la iglesia, y quizá los visitó un par de veces acompañado de su madre. Solo eran primos segundos de su padre y creía que nunca habían ido a la casa de sus padres. No los admiraba ni les reprochaba nada, pero le causaban extrañeza. Y pensar en lo que hicieron sus antepasados, decía, las agallas que hacían falta para coger y cruzar el océano. ¿Qué fue lo que les socavó el espíritu? Y tan pronto. Este es el relato Las agrestes tierras de Morris, de Alice Munro. Espero que os haya gustado.